Algo que es muy importante considerar cuando estamos empezando a soldar componentes en una placa fenólica, en un módulo, cuando estamos utilizando por primera vez nuestro cautín, es entender qué vamos a soldar. De acuerdo al tamaño, a la pieza que nosotros queramos soldar, va a ser la temperatura que le vamos a aplicar. En nuestro caso, en nuestro cautín, tenemos una escala dada en grados Fahrenheit. Sin embargo, aquí me aparece el símbolo de multiplicación, que significa el valor que tengas en la perilla. Por ejemplo, 45 lo vas a multiplicar por 10 y tendrás un valor de 450 grados Fahrenheit. Por supuesto que nosotros no estamos habituados, sobre todo en América Latina, a utilizar grados Fahrenheit. Por lo tanto, utilizando una calculadora o el Google, podemos encontrar a cuánto es la equivalencia de 450 grados Fahrenheit. Y como nosotros podemos ver, 450 grados Fahrenheit equivalen a 232.22 grados Celsius. ¿Cómo lo sacamos? Simple y sencillamente con una fórmula. El valor que tengas es restado por 32, luego lo multiplicas por 5 y lo divides entre 9. Esta es la forma sencilla. Por supuesto que hay calculadoras en internet, ustedes los pueden buscar. Ahora, al ver un módulo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es identificar qué tipo de componente vamos a soldar o a desoldar. Por ejemplo, hay componentes muy pequeños. Esos componentes pequeños, por lógica, no llevan tanto calor. El área de contacto de los componentes pequeños con la placa es pequeñita, por lo tanto no necesitamos un calor muy grande. Sin embargo, hay otros componentes ligeramente más grandes, como estos integrados, como esto que tenemos acá, inclusive como estos transistores, algunos que podemos encontrar en otros módulos. Por ejemplo, estos módulos, en donde ya ubicamos también componentes que tienen un área mayor. Podemos fijarnos en estos módulos. Y nosotros vemos detenidamente, notamos que aquí tenemos unos drivers, pero estos drivers también tienen una tapa o una placa metálica que está pegado directamente a la PCB. Entonces, para estos módulos necesitamos, por supuesto, que mayor cantidad de temperatura. Para todo lo demás podemos bajar. Entonces, estos serán nuestras referencias máximas de calor. En este punto pondremos la temperatura al mayor nivel. En muchas ocasiones estos componentes vienen pegados también. Entonces no solamente es aplicar soldadura y calor, también hay que darle el tiempo suficiente para que el pegamento se vuelva líquido y nos permita retirar la pieza. Por ejemplo, vamos a tomar el primer caso, componentes pequeños, componentes como los que vemos en este módulo. Podemos hacer lo siguiente y enfocar un poco mejor para darnos cuenta del tamaño de nuestros integrados. Por ejemplo, estos pequeñitos, estos capacitores diminutos. Aquí también tenemos otros pequeños componentes, capacitores, diodos. Todos estos pueden ser soldados a una temperatura relativamente moderada. Por lo general, lo que podemos hacer es colocar nuestro cautín a un nivel de 650 grados Fahrenheit. Recordemos la tabla. 650 grados Fahrenheit es equivalente a un valor de 343 grados Celsius, como podemos notar en nuestra conversión.
Bien, esa será la primera escala. Vamos con la segunda escala. Lo otro es ver componentes de mayor área o que necesitan mayor calor. Por ejemplo, podemos encontrar estos transistores, y estos transistores van a necesitar, por obvias razones, mayor cantidad de calor. Como podemos visualizar, vemos que tienen también una superficie en la parte de abajo que va pegada a la placa PCB. Todos estos componentes, transistores de mediano tamaño, inclusive estos un poco más grandes, diodos, como podemos visualizar aquí los diodos, transistores, por supuesto que otros diodos, componentes como estos, pueden ser despegados y trabajados a una temperatura un poco mayor. ¿Cuáles serían esas temperaturas? Nosotros podemos colocar, para despegar esos componentes, la perilla a 750 grados Fahrenheit. 750 grados Fahrenheit equivalen a este valor, a 398 grados Celsius o 398 grados centígrados. Por último, tenemos que fijarnos en los componentes todavía más grandes. En este caso, para darnos una idea, tenemos estos drivers. Por lo general son los que controlan los componentes más grandes o que demandan mayor corriente en el coche. Cuerpo de aceleración, bobinas, paquete de inyectores. Estos componentes, como mencioné anteriormente, además de llevar soldadura en los pines y soldadura en esta placa, en la base, también llevan un pegamento. Por lo tanto, aquí es necesario incrementar nuestras temperaturas. Algo que tenemos que tener en cuenta es que también en muchas ocasiones nosotros, al hacer la reparación o al hacer el cambio de los componentes, debemos de retirar nuestro carcasa protectora, toda la protección. Todo esto es un radiador o un disipador. Si yo no retiro la placa de su carcasa metálica, estaré trabajando en vano, porque colocaré un cautín, colocaré dos cautines y una pistola de calor, y nunca voy a despegar el componente, debido a que toda la temperatura que estoy colocando en este componente lo va a disipar rápidamente toda la carcasa metálica. Ese es el trabajo realmente del diseño de la ingeniería, disipar el calor. Por eso es importante que si vamos a retirar algo así, lo quitemos de la carcasa metálica del gabinete y soldemos exclusivamente la placa PCB, como en este caso. Para ello nosotros vamos a colocar la perilla de nuestro cautín a un valor más elevado. Lo voy a colocar a un valor de 850 grados Fahrenheit. 850 grados Fahrenheit equivalen a una temperatura de 454.44 grados centígrados. Una temperatura más que suficiente para desoldar la mayoría de los componentes. Algo que tenemos que tener en cuenta es
que hay distintas formas y técnicas de soldar. Las primeras que vamos a utilizar es empleando el cautín y, como hemos mencionado anteriormente, la soldadura. Y también para desoldar, empleando la malla desoldante. Importante recordar que debemos de tener módulos de deshueso o módulos que ya estén irreparables para poder empezar a practicar. También es importante, como mencioné, contar con la esponja y esta otra esponja de aluminio para poder retirar todo el exceso de soldadura que vamos a nosotros utilizar durante nuestras etapas de soldado. Esto es lo mínimo necesario para empezar.